es que la polémica sigue. ¿Y la polémica de qué? Tiene que ver, sí, con el COVID, con el regreso a clases, con las vacunas, con CanSino, con Moderna, con estrategias y con N cantidad de cosas que ocurren en tiempos de pandemia. Así que ya se la saben, es martes de Wikifrisbee. Ya está con nosotros el doctor Héctor L. Frisbee. Yo espero que ustedes ya tengan listos su papel, su libreta, sus apuntes y su pluma y su lápiz, porque aquí hay muchas preguntas que tienen, así que empiecen con las preguntas que quieren que se explique, dudas de qué tienen y ahorita se las resolvemos. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue los viernes? Bien, bien. Creo que la cámara está un poco baja, ¿verdad? Déjame subirle aquí, ya está. Ándale. Se me ve el copete. Eso, pues ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le fue el viernes con las transmisiones que cada vez van creciendo? Bien, fíjate que muy bien, me hicieron favor muchas personas de estar ahí. Me da muchísima pena que no podemos contestar todas las preguntas, pero está bien porque así se quedan con ganas y si así me decía siempre una prima que siempre hay que quedarse con ganas. Eso, aunque hay veces que pues, está medio feo. Pero bueno, a ver, entremos en materia, doctor. Partamos con regreso a clases. Yo sé que van a tener un programa especial dedicado a regreso a clases el viernes en su canal. Exacto. Pero hay muchas preguntas y vamos, así que vamos adelantando. Yo no sabía, pero ya me informó la patrona. Me quedo que yo sí sabía, pero patrona es la patrona. Pero vamos a ir adelantando un poco el tema sobre el regreso a clases. Ya lo hemos tocado acá en más de una ocasión, pero crece la polémica. Partamos con, ¿estamos en condiciones de regresar a clases presenciales, regresar a las aulas en México? Mira, lo primero que tenemos que subrayar es que es voluntario. Es voluntario. Y como lo explicaba hoy en la entrevista con Julio Astillero, tenemos que considerar dos factores. Cuando hablamos de salud pública, tenemos que considerar el factor de las personas y tenemos que considerar el factor de la estructura de salud o educativa o de seguridad o de transporte que estemos hablando, o laboral incluso. Hay seguridad y salud pública laboral. Entonces, en este caso, tenemos que entender a la población de la que estamos hablando, que es población infantil y población adolescente. Tenemos casi como 2 años escuchando de las autoridades de salud el etiquetado claro, el riesgo que tiene México de enfermedades crónicas asociadas a la obesidad. Y desafortunadamente México es el lugar número 1 en obesidad infantil. ¿Por qué es un riesgo la obesidad? No es porque a mí se me ocurra, ni porque digamos que se nos ocurrió de repente. Porque hay algo que ustedes probablemente estuvieron oyendo, y si no, anótenlo ahí en su cuadernito, que se llama inflamación crónica de baja intensidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que las personas habitualmente adultos que tienen exceso de peso, que fuman, que consumen alcohol en exceso, que tienen niveles de estrés elevados, tienen algo que se llama síndrome X o síndrome metabólico. Entonces es un estado inflamatorio que afecta principalmente las arterias y entonces recuerden que en las arterias tenemos una capa adentro que se llama endotelio, que es como la frontera que deja pasar o no deja pasar sustancias y líquidos. Bueno, eso se afecta en el estado crónico inflamatorio de baja intensidad. Ante una enfermedad, la respuesta de esos individuos no es la ideal. Y entonces, un niño obeso no tiene una respuesta inmunológica, inflamatoria, habitual, como la tienen. Es por eso que los niños que están un poquito más pasados de peso, las enfermedades son un poco más severas y les duran más tiempo. Los niños y niñas pasados de peso, gorditos, no son niños más saludables ni son niños fuertes. Son niños que tienen un estado de salud basal deteriorado. Esas son las características de esos niños. Yo, honestamente, si yo tuviera hijos gorditos o gorditas, yo no los mandaba a la escuela. Yo los seguía teniendo en la casa y trataba de ayudarles. Desafortunadamente, bueno, hay familias que ya no pueden quedarse encerradas porque los papás están disminuyendo su ingreso, porque uno de los dos se tiene que quedar a cuidar a los niños y antes los dos tenían la oportunidad de generar ingresos.
Entonces es por eso que incrementó el número de pobres, que ya lo supimos hace algunas semanas, nos dieron las cifras oficiales. Eso es lo relativo a las personas. Ahora, lo relativo a las instalaciones. Una gran cantidad de escuelas en México no tienen agua. Incluso hoy tú estuviste en la conferencia mañanera. Es muy raro que el presidente acepte debilidades del sistema, y hoy lo dijo: tenemos que estar seguros que las escuelas tengan agua, porque hay muchas escuelas que no tienen agua. Y si la recomendación de la Secretaría de Salud ha sido lavarse las manos, la higiene, limpiarse, ¿cómo van a mandar a niños a escuelas que no tienen agua? Y por favor no les vayan a poner una palangana con jicaritas, porque eso es lo único, van a hacer un caldo de oso ahí, o sea, van a hacer una cochinada. Entonces tiene que haber llaves en las que se pueda abrir, y tiene que haber jabón líquido, no puede ser jabón en pasta. Entonces, si estamos seguros de que hay eso, y además que las aulas están bien ventiladas, les hice un video la semana pasada explicándoles la utilización de esto, que son los monitores de CO2. Este es un monitor de CO2, ahí se ve. Aquí en esta habitación en la que yo estoy tiene 680 porque está cerrado. Digo, que tengo el ventilador prendido, está cerrada esta habitación, entonces tengo 680. Está el foquito verde, ¿sí ven? El foquito de acá arriba está verde. Entonces, estos monitores de CO2 son indicadores indirectos de cuántas partículas están suspendidas en el aire. El límite de eso deben de ser 1000 partes por millón para que sea un aula segura. Si se reúnen todos esos requisitos, yo estoy perfectamente de acuerdo que los niños regresen a la escuela y estén tomando clases. Ahora, ¿el regreso a clases es para todos los niños? No, no es para todos, porque hay papás y mamás y familias monoparentales que pueden hacerse cargo todavía de sus criaturas. Hay familias que no, hay niños que están afectados emocionalmente. Entonces, el regreso a clases no es un problema lineal que tenga una solución lineal. Es un problema poliédrico, tiene muchos frentes, y es por eso que hay que ofrecer soluciones. Y a mí me parece un acierto del gobierno ofrecer la opción de recibir los niños en las aulas. Pero no basta con eso, hay que hacerlo bien. Ahora, doctor, ¿qué implica el regreso a clases en cuestiones como la movilidad? Porque no nada más es ya regresan los niños a la escuela, sino que hay movilidad, traslados, demás. ¿Qué implica para la ciudadanía en general el regreso a clases o el regreso a las aulas? Bueno, cuando nosotros empezamos a ofrecerles a los niños clases, estamos activando dos de los sitios en los cuales existe el mayor número de contagios. El número uno, ya lo dijimos, es el hogar, porque la gente sale, colecta gérmenes y llega al hogar e intercambia contacto con las otras personas con las que vive. Y al entrar en la casa pensamos que ya estamos seguros, bajamos la guardia, entonces puede ser que perdamos ciertas precauciones que, bueno, también no vamos a vivir en la paranoia, ¿verdad? Entonces, los otros sitios, los otros tres son: el segundo lugar es el transporte público, el tercero es la escuela y el siguiente es el trabajo. Esos son los 4 sitios: hogar, transporte público, escuelas y trabajo, sitios de labor donde se juntan las personas. Si nosotros empezamos a dar clases y la gente empieza a utilizar más el transporte público, entonces nada más teníamos dos: gente que trabajaba fuera y gente que estaba en el hogar y que usaba transporte público. Iban muchos de ellos con vehículos, o bueno, hemos visto que pues, gente que tiene necesidad de trabajar, y hemos visto que sacan imágenes del metro en diferentes estaciones que tradicionalmente están congestionadas. Pues sí, porque la gente tiene la maldita costumbre de comer, entonces pues tienen que trabajar, y hay gente que no tiene dinero ahorrado, ¿verdad? Entonces pues tiene que salir a trabajar. México es un país en el cual el 70% de la población vive en la pobreza, aunque algunos se hagan las ilusiones de que son clase media, pues no lo son, la verdad es que no lo son. Ahora, aquí quisiera ser un poco enfática en esto, porque bien hay que decir, el regreso a clases es voluntario, a nadie le están diciendo, tienes que llevar a fuerza a tu hijo a la escuela, ¿no? Pero creo que ese es un llamado para los padres, ¿no? Yo cuestionaba mucho que hay padres
que efectivamente están aquellos que tienen la necesidad de llevar a los niños a la escuela. Hay una opción hay escuelas que están implementando, no sé si eso también entra dentro del gobierno, pero creo que sí, mixto, un formato mixto en donde los pueden llevar algunos días y virtual en otros, que creo que sería bastante óptimo si nos organizamos por la salud mental de los niños, la salud emocional de los niños. Creo que desde mi perspectiva creo que es sano, pero además, creo que es un llamado para aquellos padres, porque hay muchos que actualmente se consideran, hubo mucha polémica por esta carta de corresponsabilidad de la SEP, en donde decían es que el gobierno no se está haciendo absolutamente responsable de nada. En salud pública, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que entra dentro de las obligaciones de la SEP y qué es lo que debería, pero no está dentro de las obligaciones de la SEP con respecto a la salud de los niños? Cuando un menor de edad está en una instalación educativa, la seguridad, la custodia y el bienestar de los niños es responsabilidad de la institución, pública o privada. Y un papelito como el que les están dando de una responsiva es, pues no sé, es un papel de baño muy elegante, pero no sirve para nada desde el punto de vista legal. Una escuela no puede renunciar a su obligación legal de la custodia, la seguridad y la integridad de los niños dentro de sus instalaciones. Entonces, no es algo que sea válido desde el punto de vista legal esa carta, que tengo entendido, por lo que hoy no es iniciativa del presidente, fue alguien que, pues es que hay mentalidad muy burocrática y sería interesante saber, ¿no? De quién fue la iniciativa, que finalmente les digo, esa carta y nada es lo mismo, porque legalmente, pregúntenle a un abogado, yo no soy abogado, pero desde el punto de vista de la salud pública es ridículo que le pidan a un padre de familia que renuncie a la responsabilidad de su hijo y lo aviente a la escuela para que pues pase lo que pase, él va a ser responsable. Pues no puede ser responsable, porque legalmente los niños están bajo la custodia de la escuela. O sea, imagínense nada más que un niño como le dicen en México, se descalabra dentro de la escuela, llevando cualquier actividad deportiva o de cualquier tipo, el papá o la mamá están trabajando y resulta que ellos son responsables, pero como que ¿de qué? No, la custodia de un menor es responsabilidad de la escuela mientras esté dentro de las instalaciones educativas. Entonces, por muchos papelitos que le den, eso legalmente no tiene ninguna validez. Eso es un sueño guajiro, pues. Entonces, la custodia es, la responsabilidad es de la escuela, no es de quien les dé una cartita, ¿no? Aquí tengo la carta, de hecho esta es la carta, que la revisé, ¿no? Y de estas cartas, digo, personalmente estas cartas a mi mamá se las hicieron firmar en cantidad de veces en una escuela privada, en donde cada que salíamos a alguna excursión y demás, esta carta lo que está diciendo es, papás, o sea, si ustedes revisan, ¿no? Como revisen diariamente si sus hijos tienen algún malestar, si tienen algún malestar, manténganlo en casa. Si tienen este malestar, notifiquen a la escuela. Si tienen un diagnóstico positivo de COVID, pues notifiquen a la escuela. Promuevan dentro de sus hijos, en sus casas, hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación del virus y lleven a su hijo a atención médica en dado caso que presente síntomas de una enfermedad respiratoria. Eso es lo que dice la carta de corresponsabilidad. Aquí no habla de ninguna responsabilidad de la SEP, no habla de lo que va a hacer la SEP. Por ejemplo, otra cosa que se les pidió a los padres es que los padres tenían que comprar el gel, tenían que comprar, tenían que llevar a los hijos con mascarilla. O sea, la escuela, por lo que tenemos entendido, no va a darles gel, sino que tienen que llevar a los niños su propio gel antibacterial y lo tienen que comprar los padres. Por eso le pregunto, porque a mí me queda claro que estas son responsabilidades que cualquier padre en su día normal haría, ¿no? De promover que su hijo tenga hábitos de higiene, como ya llevamos 1 año y medio de pandemia, yo creo que ya le explicamos a los niños qué es lo que hay que hacer, cómo hay que salir, cuándo hay que lavarse las manos, quiero pensar, no sé, pero la responsabilidad de la SEP, y lo retomo por el siguiente documento que veo que tiene que ver con el Consejo de Salubridad, en donde mencionan, ¿no?, que este no era, ya lo confundí, aquí está, sí es.
que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente y demás, pero en la segunda cláusula dice, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva después de ser sancionadas por el presidente de la República. Esto, ¿cómo lo interpretamos dentro de la SEP? Una SEP que ha tenido rezago, hay escuelas que no tienen agua, escuelas que ni siquiera tienen sillas, no tienen ni baños algunas escuelas. Entonces, ¿cómo interpretamos la situación educativa con lo que hace falta para recibir a los niños en las escuelas? Pues es que esas escuelas no deberían abrir. O sea, si no, con los que les repetía, la situación ideal de los niños es no ser obesos, llevar una dieta sana, no estar enfermos, no tener ningún tipo de inmunosupresión, y las características de las instalaciones educativas tienen que ser que tengan agua corriente, que estén ventiladas, que estén limpias. Los tapetes esos de agua y los arcos que echan agüita son una porquería, no sirven para nada. Tiene que haber habitaciones ventiladas, agua corriente, jabón líquido para que se puedan lavar las manos. Y déjame decirte una cosa, a mí me ha tocado ver en el consultorio que llegan los papás con niños y los niños perfectamente saben bien lo que está bien hecho. Es mucho más frecuente que los niños corrijan al papá o a la mamá y le digan, no te toques el cubreboca, ya tocaste ahí, te tienes que lavar las manos, ahí está el gel alcohol para que te pongas en las manos, mamá, porque ya tocaste, en fin, los niños no son tontos, o sea, no, los niños son muy inteligentes y los niños se entienden. Entonces, déjame decirte una cosa respecto al volumen de los estudiantes. Hoy le preguntaba a una de las personas que me hace el favor de seguirme en Twitter, que ellos qué plan tenían, porque me hablaba de las escuelas en Chihuahua, me dijo, le pregunté que dónde vivía. Y me dijo que fíjate en Chihuahua lo que van a hacer, meme. En Chihuahua lo que van a hacer es un sistema rotativo. No va a haber más de 10 alumnos por salón. No va a haber más de 10 alumnos por salón. Es decir, se van a ir rotando. Probablemente hay una lista, y van a ir unos, no van a ir otros. Las clases no van a durar más de 40 minutos y va a haber un descanso de 20 minutos entre una clase y otra. Es decir, lo están haciendo muy bien, por lo menos las escuelas públicas en Chihuahua. Esta persona es un maestro, porque él estaba ahí en lo de la discusión de la vacuna de CanSino, y él me dijo, es que nosotros lo que vamos a hacer en las escuelas es esto. O sea, están perfectamente bien organizados. ¿Sabes qué es lo que le está fallando un poco al gobierno? Y tú me lo vas a decir, tú eres periodista, tú eres comunicadora, la comunicación. Sí. Le falta la comunicación, que sean mucho más claros, más que hablen, así como me lo puso este tuitero que me sigue, que le pido disculpas si me estoy yendo, no me acuerdo su nombre, pero así que lo hicieron. ¿Qué les costaba salir hoy en la mañana y decir, a ver, lo que te estoy diciendo, no va a haber más de 10 niños por salón, va a haber listas que se van a ir reciclando, van a ir solamente 3 días a la semana al aula, el resto de los días van a estar en sus casas, va a ser un sistema híbrido, es decir, mixto, las mismas clases que se están dando ahí se van a estar transmitiendo en línea en tiempo real y las clases van a durar tanto tiempo y va a haber descansos de tanto tiempo para que se ventile la habitación y van a volver a entrar a los niños, los menores a las aulas. Entonces, les ha fallado la comunicación. Eso es lo que les ha fallado. Yo no te podría decir si están haciendo las cosas bien o si están haciendo las cosas mal, porque no lo han informado. Yo no sé cómo va a ser el sistema de rotación de niños, de horas, de tiempos, nadie lo sabe. Exactamente, yo también estoy de acuerdo en que la comunicación tiene que ser mucho más clara, porque a veces, por ejemplo, cuando habla el doctor Gatell, aunque ha intentado dejar esta parte técnica, sigue siendo técnico y hay términos que a veces la gente no entiende o que confunden a la gente. Ahora, hay estados, los estados, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, tienen esta opción de, a ver, yo considero que podemos hacer esto y su estrategia se va modificando un poco. No es lo mismo una estrategia de regreso a clases en la Ciudad de México que, por ejemplo, en Chiapas, porque son condiciones de estado, son estados muy distintos. Entonces, por eso creo que es importante que hagamos un énfasis en esto y vaya, yo insisto, es voluntario. O sea, aquí entra con esta pregunta para ser todavía más puntuales. ¿Qué niños no deben de regresar a clases por nada del mundo, no importa en dónde estén, si sea en la Ciudad de México, sea en Chiapas, en qué escenario no pueden regresar estos niños a clases? Niños que tienen enfermedades crónicas que están relacionadas con inmunosupresión, niños que tienen obesidad y tienen
tienen comorbilidades asociadas con el exceso de peso. Hay niños que por el exceso de peso se enferman de algo más. Por ejemplo, tienen enfermedad respiratoria como asma. El asma es una enfermedad que puede estar ahí, puede ser una alergia estacional, un hiperreactor bronquial, así puede ser, o sea, que reaccionen violentamente a algunos alergenos, es decir, sustancias alérgicas en el ambiente, pero si los niños son obesos, entonces esos niños generan dificultad respiratoria con mayor facilidad, tienen inflamadas las vías aéreas superiores e inferiores, y eso favorece que esos niños tengan una enfermedad respiratoria, y COVID es una enfermedad respiratoria principalmente, que se contagia por vía respiratoria. Y sí, efectivamente, lo que se tendría que hacer es informar. A esos niños no tendrían que ir a la escuela. Fíjate, mira, lo que tendrían que haber hecho las escuelas, que no sé si lo hicieron, aquí me informará Mariana si lo hicieron con mi hija Carolina, la escuela tendría que ponerse en contacto, tendría que haberse puesto en contacto ya con los padres y hacer un censo de cuántos niños tienen intención de ir a la escuela. Porque si ellos tienen, vamos a decir, en un aula 40 niños, pero de esos los padres solamente van a mandar a 30, entonces con base en ese universo de 30 niños, hacer una rotación y decir, ¿saben qué? A los primeros 10 niños por orden alfabético les va a tocar ir los días tal, tal y tal, a los siguientes niños los días tal, tal y tal, y así darles... Eso es lo que tendrían que haber hecho organizando o sea, no se trata de abrir la escuela y a ver quién llega. Eso es una falta de planeación y falta de organización. Todas las cosas se tienen que planear y organizar. Yo sé que es algo que no es habitual en México, pero tenemos que ir aprendiendo. Podemos hacer un México mejor y un mundo mejor, pero eso es lo que se tendría que estar haciendo. Yo te aseguro, tú vete a una escuela, entrevista al director y decirle, ¿cuál es el censo estimado de estudiantes que ustedes piensan tener? ¿Qué porcentaje de su matrícula va a ser presencial y qué porcentaje de su matrícula va a ser virtual? Y te van a poner cara de Juay de Rito. Aquí hay un comentario, ¿no? De cálculo y lectura que dice, soy profe y ya lo vimos en nuestras reuniones de consejo técnico. Y aquí me dicen, en Puebla las clases van a ser escalonadas. Ya se dio aviso a los padres, en secundaria será medio grupo una semana y otro medio grupo a la siguiente semana porque hay materias de 2 horas a la semana. Ese es donde digamos hay una falta de comunicación, porque si se está haciendo, ¿por qué no se explica así como se ha mencionado como muy ambiguo? Hoy en la mañana hubiera ido la secretaria precisamente. La secretaria precisamente es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Cada 3 palabras dice precisamente. Entonces, hubiera ido la Secretaría de Educación a decir, miren, en Puebla esta es la organización, en Chihuahua esta es la organización, en X estado esta es la organización. Yo invito a todos los estados que hagan saber a su alumnado, a los padres de familia, cómo está estructurado. Entonces, a mí me encanta que estos maestros lo estén poniendo aquí. Aquí Sandra dice que eso sí se está haciendo. Perfecto, perfecto. Y los maestros son muy responsables, muy organizados. Los maestros en México son extraordinarios, pero es que los gobiernos no comunican. Sí, aquí me pone cálculo y lectura. Ya se hizo. Perfecto, cálculo y lectura, pero no lo informan. De hecho, esa propuesta, lo dejo claro, es la propuesta que tenía Esteban Moctezuma. Se habló cuando todavía estaba Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública. Y creo que, vaya, si ya sabemos esto, solamente, y yo insisto, hay que enfatizar porque la polémica se está centrando mucho en la infodemia, en que así es el regreso a clases, ¿no? Es como la declaración del Estado es muy fuerte cuando se dice justamente así se hace, y justo como también lo dice Carlos, la mañanera no la ven todos, entonces hay gente que no ve la mañanera, que no le gusta o que ve fragmentos ya cortados y que no trae esa información. Mira, como lo dice Carlos Sánchez, todavía cerca del 60% de la gente se informa en televisión abierta. ¿Qué cuernos de trabajo le cuesta a Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública hablar a las 2 televisoras más grandes, que son todavía Televisa y Televisión Azteca, o Televisión Azteca y Televisa, yo no sé cuál sea el porcentaje, y decirles, necesitamos que nos den 10 minutos en sus noticieros más populares? Incluso en el programa de espectáculos, que es muy visto, en fin, ¿qué trabajo les cuesta hacerlo? O sea, no han entendido que comunicar con transparencia, utilizando los medios de comunicación masivos, es muy útil. O sea,
Yo no entiendo. Cada escuela, cálculo y lectura nos dice, cada escuela se está organizando y se está haciendo. Creo que aquí solo está pendiente un manual que tiene que mandar la SEPs. Ahí corríjanme los maestros que nos están viendo, que sé que nos ven muchos maestros, que hay un manual que está llevando a cabo, y también hay escuelas que sí están llevando a cabo la encuesta sobre los niños que van a regresar a clases, cuántos niños van a ser los que regresan a clases. Pero profundizando en este tema, doctor, el día de hoy Ebrard hablaba que México es uno de los 19 países que no ha regresado a clases. O sea, son 193 y solo hay 19 que no tienen un regreso a las aulas. ¿Cómo han regresado a las aulas? O, vaya, creo que hay aulas que ni siquiera cerraron en algunos países, pero ¿cómo se está dando esta dinámica con los niños en las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos? Aquí los niños van los que quieren ir. Y aquí ha habido clases desde, yo creo que desde junio. Desde junio empezaron las clases, porque aquí ya desde los 12 años ya están vacunados. Desde los 12 años es lo que en México equivale a la secundaria, que aquí se llama middle school, que son 2 años, y luego son 4 años de high school, que en total son, bueno, pues son los 6 años de secundaria y preparatoria. Como está distribuido diferente que en México, pero en general son 6 años. Pero sí, los niños están yendo a la escuela desde junio, porque ya desde esas épocas pues ya se están vacunando a niños de 12 años y mayores. Los otros, los niños chiquitos, los de educación primaria o educación elemental, como se llama aquí en Estados Unidos, ellos no están yendo a la escuela presencial, están teniendo clases y muchos de ellos ni siquiera están teniendo clases. Está habiendo un retraso muy importante en la educación, pero sí es cierto, la mayoría de los países ya regresaron a clase y en México desafortunadamente se ha politizado mucho, se ha generado mucho conflicto, y aunque yo entiendo que todos los maestros que nos hacen el favor de escribirnos, yo nunca he dicho que los maestros lo están haciendo mal. Yo jamás lo diría, no, los maestros son extraordinarios, además que yo admiro mucho y respeto mucho a todos los maestros. Alguna vez yo creo que muchos hemos sido maestros y nos hemos dedicado a la educación. Yo lo único que digo es que el gobierno no está tomando el control de la información. Si yo veo que X cadena de televisión está diciendo mentiras, porque pues puede decirlas o puede estar diciendo información inexacta, pues yo lo primero que hago es le digo, ¿sabes qué? Invítame a tu programa porque quiero hacer una aclaración de lo que dijiste ayer. No se trata de que se estén peleando, porque finalmente lo más importante es la gente. Ahora, en ese sentido, doctor, la información circula o el miedo es cómo afecta, cuál es el proceso del COVID, cuál es la diferencia en un contagio en niños a uno de adultos. ¿Qué evidencia se tiene, qué estudios se tienen sobre lo que pasa cuando un niño con o sin comorbilidades se infecta de COVID? Un niño sano, su posibilidad de enfermarse después de infectarse es extremadamente baja, extremadamente baja. Estamos hablando de centésimas de posibilidades en un niño sano. El problema en México, lo repito, es que un gran porcentaje de los niños son obesos. Los niños y las niñas son obesos, llevan una dieta primordialmente de carbohidratos y de carbohidratos refinados, de azúcares, de harinas, de todo este tipo de alimentos, y eso los hace tener un estado de salud deteriorado. Y eso espero que no vaya a ser un diferencial con el resto del mundo, para que cuando veamos que otros países que no tienen tasas de obesidad tan altas, aunque tengan niveles de pobreza muy similares a los de México, pero no tienen tasas de obesidad tan altas, y entonces los niños pues no respondan tan bien ante una infección de un virus que tiene el potencial de complicarse mucho más, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad, mortalidad en los niños? ¿Qué tanto riesgo corren de fallecer por COVID-19? Mira, como les platicaba una vez, ahorita se conoce como letalidad. Letalidad y mortalidad son diferentes. La letalidad es cuando nosotros recibimos a alguien enfermo, activamente enfermo, que muere. Cuando medimos mortalidades es alguien que no recibimos enfermo y nada más lo medimos. Entonces, la letalidad en los niños sanos es muy baja, es del 0.002%. Es bajísima relacionada con COVID, un niño sano. El problema está en que cifras de niños con enfermedad metabólica por obesidad, pues no tenemos cifras.
y espero que no vayamos a ser un país que involuntariamente ofrezca una estadística al respecto, ¿no? Entonces yo creo que es una vez más este tipo, yo siempre trato de ser muy positivo y esta pandemia debe enseñarle a los padres que una manera de amar a sus hijos es darles una nutrición adecuada y una dieta sana. Otro problema que yo también entiendo es que para llevar una dieta sana, pues se necesita dinero. Y hay gente que les da de comer a sus hijos lo que puede. Entonces, eso es muy importante también considerarlo. Entonces, es una encrucijada. Un día vamos a hablar aquí en uno de estos programas de algo que se llaman las determinantes sociales. Vamos a hablar acerca de las determinantes. ¿Qué son las determinantes sociales? Y están relacionadas a la baja calidad de la nutrición, la baja calidad de los espacios abiertos para que los niños tengan actividades y la población en general, problemas con la educación, problemas con la seguridad, en fin, vamos a hablar de lo que son las determinantes sociales y vamos a ver que eso es desfavorable para mucha población en México. Acá, por ejemplo, voy a sacar algunos comentarios que dice Arturo Ortega. Acá los niños en Pala Indian Reservation, California, los niños de preescolar y primaria tienen 2 meses que ya están en clase, pero adecuaron con lavamanos, puntos con gel antibacterial y para poder entrar te checan la temperatura, mascarillas, tienen sus protocolos. Perfecto. Acá nos dicen, Memi, doctor, esto que comentan está publicado desde que estaba Moctezuma en la SEP, ya lo informaron en el pasado ciclo escolar, ya se aplicó. Sí, pero cuando hablamos de un regreso más amplio, ¿no? Hubo un primer intento de regreso a clases con Esteban Moctezuma que no jaló muy bien. Ahora estamos hablando que la situación es mucho más urgente, llamémosle, hay más adultos vacunados y es algo que algunas personas, imagínense, se ha dicho que es voluntario y algunas personas que entendieron que es obligatorio y no es así. Exacto. Entonces, justo para combatir esa infodemia es que algunas cosas las cuestionamos y también profundizamos en el tema, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Francisco Isidoro, yo estoy seguro que hay manuales de procedimientos, o sea, mira, históricamente, México ha sido uno de los países que tiene la mayor cantidad de leyes, regulaciones, manuales de procedimientos, procesos. Es uno de los países que tiene más. El problema es que no los informan y no los siguen. Entonces, yo estoy de acuerdo. Ahí están los manuales, pero pues, o sea, yo invito a Francisco Isidoro que haga una encuesta con la gente que conoce y les pregunte, oye, ¿tú sabes los protocolos que se publicaron para el ciclo pasado? Pregúntale a toda la gente que conoces, que no sean maestros, a la población abierta, a ver qué porcentaje de la población te va a decir, oh sí, ya conozco los manuales, los leí, subrayé los puntos más importantes y los revisé con mi esposa y con los niños. Pues no, eso no es cierto, eso no sucede así. Entonces hay que ser realistas. Yo entiendo que existe, pero en el mundo real, que es el mundo que funciona, no es el mundo de papel, ni el mundo que desea, el mundo ideal. Eso no existe, el mundo real es diferente. Aquí Irma Teronio nos hace esta pregunta. Los niños que ya se contagiaron 2 veces de COVID, ¿qué puede suceder en su salud? A mi sobrina ya le pasó. La respuesta es no sabemos. No sabemos qué les puede pasar a los niños que se contagian de COVID. Digo, a ver, recuerden, infección y contagio sin enfermedad no tiene mayor problema. Es decir, no es un caso. Ese no es un caso COVID. Un niño infectado y contagiado de SARS-CoV-2 es eso, una persona asintomática que se contagió, pero nunca fue un niño enfermo. Entonces, los niños enfermos y los adultos enfermos, esos son los que nos preocupan, porque esos son los que presentan las secuelas a largo plazo. Maulo Bat dice, mi hija tuvo Kawasaki al año 2 meses. Hoy tiene 8 años. ¿Está más expuesta al COVID y sus secuelas? No, en realidad no. Kawasaki es una enfermedad que se relaciona con enfermedades virales. Es una enfermedad que causa, por ejemplo, la lengua se les pone como de fresa, se les pone muy roja. Es una inflamación de las mucosas muy exagerada que puede tener algunas consecuencias a largo plazo. Pero pues si es una niña de 8 años que no tuvo problemas hemorrágicos y no tuvo complicaciones de enfermedad de Kawasaki muy severos, pues no tiene mayor riesgo. No tiene mayor riesgo. La respuesta de la enfermedad de Kawasaki es idiosincrática, es decir, muchas veces obedece a una sola infección y no se vuelve a presentar a lo largo de la vida. Aquí María Caballero nos hace este comentario y lo respondo. Efectivamente, el doctor Gatell ha explicado
técnicamente el regreso a clases desde la perspectiva de salud de la Secretaría de Salud. Ha explicado el tema de las vacunas, que es algo que estamos, lo ha explicado, sí, pero por acá justo veía un comentario en donde decían, es que nos hace falta más información de la Secretaría de Salud, pero de nuestros gobiernos estatales y de la Secretaría de Educación. Entonces, sí, Gatell lo ha explicado, me queda claro, no decimos que no, le damos el crédito y de hecho lo acababa de mencionar, pero hay gente a la que no le termina de quedar claro por el tema técnico y por eso voy a tocar el tema, por ejemplo, de las vacunas. Hoy el presidente mencionaba en la mañanera que el día que le digan, ¿no? Que le den como el elemento científico de que es urgente vacunar a todos los niños, en ese momento se empezará a vacunar a todos los niños. Pero aquí en este programa usted ha explicado que se está estudiando vacuna a niños en algunas vacunas, cuántas dosis se les van a dar, si van a ser menos, si van a ser más. Entonces, ¿cómo está de avanzado el tema de la vacunación en niños? ¿Qué evidencia se ha publicado, qué se ha actualizado sobre la vacunación en niños hasta ahora? Se están realizando protocolos de investigación para vacunar a menores de 12 años, que eso es lo que no se ha aprobado todavía. Los mayores de 12 años ya está aprobado, está revisado, y la vacuna que está autorizada para niños de 12 a 16 años es solamente ha sido Pfizer hasta el momento. El resto de las vacunas no han sido autorizadas. No lo sé por qué, no entiendo por qué, pues yo no veo ningún problema para que lo autoricen, pero bueno, así lo hicieron las autoridades, pero están realizándose protocolos y ya lo comentamos aquí. A finales de septiembre, principios de octubre, prácticamente la vacunación va a ser universal, pero pues todavía se siguen estudiando y no es porque no haya seguridad y porque no sepamos y porque no sabemos lo que le va a pasar a los niños, no, simplemente porque hay que cumplir ciertos tiempos que ya se abreviaron de suyo mucho, pero también tenemos que hacer cierta cuantificación de resultados, medir y tener cierto grado de certeza de cuál va a ser la respuesta. Recuerden, la preocupación en este momento no es si la vacuna es segura, si la vacuna es de calidad. Ahorita la preocupación principal en la fase 3 de investigación clínica es si sirve. Esa es la única pregunta, si sirve o no sirve. Lo peor que puede pasar es lo que pasó hoy en la tarde. Me escribía con una persona. Fíjense, hace 3 semanas se suspendió el estudio fase 3 de ivermectina para COVID porque empezaron a ver que no servía para nada y eran más los efectos secundarios que la utilidad para COVID en cualquiera de sus estadios, leve, moderado o severo. No servía para nada, no hacía ninguna diferencia. Entonces, ese protocolo de investigación se suspendió y ya se retiró el protocolo de investigación y dijo, no sirve para nada ya, que nadie lo use. O sea, la ivermectina es maravillosa para los piojos y las lombrices, pero no para COVID. Entonces, ese, por ejemplo, es el ejemplo claro, clásico de una investigación clínica de etapa 3 que se suspende por falta de utilidad. Todas las etapas clínicas ahorita de todas las vacunas continúan. Todas esas ideas que dicen es que la vacuna de X o Y laboratorio es chafa y no sirve, si así fuera ya se hubiera suspendido el protocolo. El que un protocolo continúe, un protocolo en fase 3 continúe, son muy buenas noticias, porque eso quiere decir que va cumpliendo los parámetros de evaluación de manera positiva. Acá nos hace una pregunta Jessica. ¿Es verdad que los niños que se contagian de COVID quedan afectados del corazón? Lo dijeron en un matutino de México. No, eso lo hemos visto en adultos, Jessica. Fíjense, y esto surgió porque observamos que las personas que se vacunan con vacunas ARN o RNA mensajero, primordialmente la vacuna que se observó fue Pfizer, presentan algo que se llama miocarditis y pericarditis. Miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco y la pericarditis es la inflamación de la bolsita que cubre el corazón. Bueno, eso le pasa a los niños, a jóvenes de 18 a 30 años, de preferencia sexo masculino. Eso les sucede cuando se vacunan con esta vacuna, principalmente la vacuna de Pfizer. Y entonces mucha gente empezó a decir, oye, pero es que es muy frecuente. Y no, en realidad son como 4 casos por cada 1,000,000 de vacunas que se aplican. Y con COVID, en cambio, si les da COVID a esos mismos hombres de 18 a 30 años, la posibilidad es de que les dé miocarditis. A los que les ponían la vacuna y les daba miocarditis y pericarditis, a los 3 días se les quitaba y desaparecía y no quedaban con ninguna secuela, con ninguna consecuencia. A los muchachos de 18 a 30 años que les da COVID
y les da miocarditis y les da pericarditis, que eso sucede más o menos como en un 17%, o sea, fíjense, en vez de que sean 4 por 1.000.000, aquí son 17 de cada 100 a los que les da COVID. Entonces, y además, esos muchachos a los que les da, quedan con daño cardiovascular después de COVID. Entonces, esa comparación se hizo solamente para ese grupo de personas de 18 a 30 años, que es a los únicos que les sucede, que se ha observado, y es para comparar que es mucho mejor ponerte la vacuna, aunque te dé un miocarditis, porque se te va a quitar a los 3 días, porque si te da COVID, te puede dar también miocarditis en un porcentaje mucho más elevado, y la miocarditis deja daño cuando es por COVID, no con la vacuna. Ahora, hablando de niños, ahora vamos con maestros, que es el otro lado. Acá nos pregunta Luis Edgardo Flores, ¿no? También personas que tienen mucho alcance están generando miedo a los docentes sobre la vacuna CanSino. El doctor Francisco Moreno ayer dijo que deberían vacunar con Moderna a estas personas. Y agrego, antes de la respuesta, un comentario que hoy dio Sabina Berman, que es el siguiente. La evidencia científica es que CanSino, en el mejor de los casos, protege un 60%, en el peor 15%. Nuestros maestros no se merecen eso, se merece un 95% de protección. Si les pedimos que den clases presenciales, no seamos el país de lo chafa. Y CanSino responde y dice, estimada Sabina, esto que comentan no es verdad, la invitamos a revisar nuestra información oficial y así evitar la desinformación. Algo que también ya hemos platicado aquí. Efectivamente, acuérdense, yo no hablo de personas, yo hablo de información, de datos. Yo no voy a comentar nada respecto a las personas que mencionan aquí. Ustedes son lo suficientemente inteligentes para discernir quién está hablando. Y recuerden que desafortunadamente hay muchas personas que pretenden hacer hipérbolas para que les caiga la pedrada a su odiado favorito dentro del gobierno. Y eso a mí me parece que es innecesario, por decirlo menos. Entonces, ya lo hemos platicado aquí, la vacuna de CanSino es una vacuna de una sola dosis, lo cual es muy conveniente y muy cómodo para países en los cuales la gente no regresa a ponerse la segunda dosis. La otra vacuna de una dosis es la de Johnson & Johnson, hasta donde me acuerdo, y no recuerdo si hay otra de una sola dosis. La vacuna de CanSino es una vacuna extraordinaria, que tiene unas tasas de eficacia y de eficiencia. Recuerden, la eficacia es lo que nos dice el laboratorio, que tiene de fuerza para tocar la puerta del sistema inmunológico, que produzca linfocitos T activados, anticuerpos neutralizantes, y la eficiencia es la disminución de casos graves y hospitalización y muerte. Esa es la eficiencia, o sea, ya cómo se comporta en el mundo real. CanSino tiene unas muy buenas cifras, cercanas al 98%. Entonces, si dice Sabina que quiere 95% de protección, no, pues con la de CanSino no tiene 95% de protección, tiene 98%. Ahora, dejando atrás este comentario, que es evidentemente sobre CanSino, acá John R. tiene este comentario, ¿no? Dice, buenas noches, mi doctor Héctor. ¿Qué eficacia tiene la vacuna Sputnik y la Moderna juntas? Lo comento, ya que en Argentina están aplicando así por un problema de atraso de abasto de la primera, o sea, de Sputnik. Fíjense qué curioso, o sea, la modificación de los esquemas de vacunación no se está haciendo por problemas de eficacia o por problemas de este tipo, no, se está haciendo por problemas de abasto, porque el abasto de vacunas está siendo un problema en el mundo. Para contestar específicamente la pregunta, la vacuna de Sputnik, ya cuando se aplicaron las dos dosis, recuerden, la primera dosis es de adenovirus 26, la segunda es de adenovirus 5, la eficacia de la vacuna de Sputnik es de 91.6 eficacia, es decir, la fuerza con la que toca la puerta para que el sistema inmunológico responda y produzca una protección eficiente. La protección eficiente de la vacuna de Sputnik es del 100% para enfermedad grave y para hospitalización. De hecho, la vacuna de Sputnik, con las dos dosis ya aplicadas, su eficiencia es comparable con la de Pfizer, porque es una de las que se ha descrito que disminuye incluso de manera muy importante la carga viral a los pacientes vacunados, y es por eso que disminuye significativamente
que los pacientes que se lleguen a infectar transmitan la enfermedad a otras personas. Eso es respecto a la vacuna de Sputnik. La vacuna de CanSino tiene una eficacia, la fuerza con la que toca la puerta, del 65.3%. Recuerden, por arriba de 50 es buena. Y la eficiencia de la vacuna de CanSino, es decir, cuánto nos protege para enfermedad grave y cuánto nos protege para muerte, es enfermedad grave 90.98% y para mortalidad 100%. Entonces, si combinamos esa eficiencia, pues estamos cerca del 98%. Entonces, no tiene sentido lo que están publicando las personas que ponen eso. Independientemente de quién sean, recuerden, aquí yo estoy hablando de personas, les estoy dando información, yo no les estoy dando mi opinión. Venir aquí y darles mi opinión sería una falta de respeto. Yo les estoy hablando de información científica. Bel Suárez, que nos manda un superchat de 129 pesos, muchas gracias, nos dice: doctor, me vacuné con AstraZeneca hace 2 semanas y llevo 1 semana con dolor de cabeza. ¿Será normal? Solo me recetaron paracetamol. Hace 2 semanas y lleva 2 semanas con dolor de cabeza. Una semana con dolor de cabeza. Pues habría que ver por qué es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma muy genérico. Tendrían que ver a un médico, recuerden que estos programas no son para dar consulta ni para recetar, simplemente es pues, para revisar información estadística. Puede ser que el dolor de cabeza esté relacionado con la vacunación, pero sería muy importante hacer algo que en medicina se llama diagnóstico de exclusión. Es decir, a usted la tienen que ver, Bel Suárez, o él, no sé si sea hombre o mujer, y tendrían que verla y hacerle una serie de estudios y estudiar qué es lo más frecuente como causa de dolor de cabeza, y si no se encuentra ninguna razón, el diagnóstico de exclusión, es decir, excluimos todo, entonces nada más nos queda la vacuna, se lo podemos atribuir a la vacuna. Ricardo Rica, que ya nos había mandado un superchat, nos manda otro y nos pregunta: tengo una pregunta, mi esposa es alérgica a la penicilina, ¿se puede poner la vacuna? Ok, es una muy buena oportunidad, ya que me lo dice la productora, ya que se pusieron en la foto van a salir. La única contraindicación para ponerse la vacuna es haber tenido una reacción anafiláctica a la primera dosis de esa vacuna. Repito, la única contraindicación para ponerse la vacuna es haber tenido una reacción anafiláctica a la primera dosis. Nada más. Nada más. Rayita, anoten lo que quieran en ese nada más. Tercera vez, la única contraindicación para ponerse la vacuna es haber tenido una reacción anafiláctica a la primera dosis en vacunas de 2 dosis. Espero haya quedado claro. Ya extrañaba estas preguntas. Aplica para diabetes, o sea, ya adelanto. Para lupus, para convulsiones, para infidelidad, para todo. Todo lo que se les pueda ocurrir, todo, aplica para todo. Alérgico al aire, al sol, a la tierra, al pasto, al polvo, alérgico a la información, para todo aplica, para todo. Así es. Aquí tengo sacada la risa Mariana. Yo también, ya extrañaba estas preguntas. Ahora, aquí hay otra pregunta. Esta, a ver, ahí va. Hay un periódico local, imagínense esto, que sacó que una vacuna es 100% hecha de vegetales en fase 3. La marihuana hasta hoy no se ha demostrado que sea protectora contra COVID. Hablando de protectores contra COVID, preguntaban... hubo quienes dijeron, hablando de marihuana, quienes estaban diciendo que la marihuana ayudaba. No sé de dónde sacaron sus publicaciones, pero llegué a ver una que otra que decía que la marihuana ayudaba a prevenir el COVID. Pues no sé, es como el ajo, ¿no? El otro día me decían es que el ajo es buenísimo. Pues cómo no, si apestas el distanciamiento social va a ser obligatorio, ¿no? Bueno, mi mamá es fiel creyente de que el ajo ayuda mucho. Respeto a tu madre, pero no sirve para el COVID. No, para el COVID no, dice que es bueno para mantener la salud. Eso sí. Ahora, acá vienen otras preguntas. Aquí dice Erika, ¿no? Mi hijo de bebé tuvo neumonía, que si habrá algún riesgo. Híjole, es que, pues no sé hace cuánto tiempo su bebé fue
Pues es que luego hacen esas preguntas. Mi hijo de bebé tuvo neumonía. ¿Y qué edad tiene ahorita su hijo? 32 años, ¿no? Entonces, pues la verdad es que La no. escuché a la jefa reírse hasta acá. Sí, hasta ya se oye la risa de Mariana, pero es que no. O sea, mire, el problema no es que haya tenido neumonía. Hay dos tipos de enfermedades en medicina que podemos curar, solamente dos tipos. Unas son las enfermedades infecciosas. Esas enfermedades las curamos. Les damos antibiótico, antiviral, el tratamiento y se curan. Las otras son los cánceres en etapas clínicas tempranas. El resto de las enfermedades, todas, la que me digan, las controlamos, las manejamos, disminuimos su intensidad, la calidad de vida, todo lo que quieran. Pero si un bebé tuvo neumonía, recibió el tratamiento apropiado y no quedó con secuelas, fibrosis pulmonar, en fin, cualquier, prácticamente está curado. ¿Se curó? Bárbara Parra nos dice, doctora, mi hijo que quedó con una secuela tos seca, hoy cumplió 2 meses y aún sigue con la tos. Ya no le di más jarabe que le recetaron. ¿Se le quedará permanente esta tos? Bueno, la tos tendríamos que ver por qué es, doña Bárbara. La tos es un mecanismo de defensa. Cuando el cuerpo detecta que hay algo que está mal, cuando tiene irritadas la bolsita que cubre los pulmones, que se llama la pleura, hay algo que se llama pleuritis, o los bronquios pueden estar inflamados, o puede tener algún momento fibrosis en los pulmones, o puede tener un colapso de las bolsitas, de los alveolos, es que se llaman atelectasias. Es decir, hay que ver qué es lo que tiene, qué es lo que está causando la tos. La tos es el síntoma, pero tener tos no es un diagnóstico. Hay que ver cuál es el diagnóstico que está relacionado con esa tos seca, porque imagínense que es algo tan simple como que su hijo tiene alergias ambientales, ¿no? Entonces le dan algo para las alergias y se le quita la tos. Entonces, recuerden, la parte más importante en la medicina siempre será el diagnóstico. El tratamiento lo pueden googlear si quieren, pero la parte más importante y más difícil de la medicina es tener el diagnóstico de certeza. Ahora, aquí nos dicen, a ver, Marco nos dice, me dio COVID, el tratamiento fue oseltamivir, acitromicina, micacina, ya estaba vacunado con la primera dosis de Astra, me dice mi médico que la vacuna quedó desactivada con ese tratamiento, ¿es verdad? En primer lugar, tienes que alejarte lo más que puedas de la persona que te prescribió oseltamivir. Oseltamivir es un medicamento antiviral que está indicado para influenza. No está indicado para COVID. Segundo, la acitromicina es un antibiótico que se utiliza para enfermedades bacterianas y a veces micobacterias. No está indicado para COVID. Amicacina es un aminoglucósido, es decir, es otro antibiótico que se utiliza en casos extremos cuando no hay otra opción y el potencial de daño renal por la amicacina es muy alto. Quien te prescribió eso no tiene la menor idea de cuál es el tratamiento para COVID. Primero. Segundo, la vacuna de AstraZeneca, después de 2 dosis, es una extraordinaria vacuna y fue la primera vacuna que fue una vacuna internacional de la Universidad de Oxford. Es extraordinaria, estás protegido. Y al médico que te dijo que la vacuna está desactivada con ese tratamiento, hay que mandarlo de regreso, pero no a la escuela de medicina, a la prepa. Aquí nos dice Miguel Ángel Mesa que nos manda un superchat de 50 pesos. ¿Tendrán datos de MIS-C asociado a COVID en Latinoamérica? Comentan alta mortalidad por esta enfermedad. No tengo datos asociados con esa mutación de MIS-C, no. Ahora, Sandra Rocharte, sí estoy leyendo de Facebook, pero acá nos dice que si hay alguna página confiable para consultar eficacia y eficiencia de las vacunas COVID, en donde, aparte de estos espacios, aparte de todo lo que hacemos, textos que pudieran buscar sobre la eficacia y eficiencia de vacunas. Yo publiqué un cuadro, creo que ya se los mandé, déjame se lo mando ¿lo tienes tú, mi amor, para que se lo mandes al productor, el cuadro de las vacunas? No sé si me está haciendo caso. Bueno, déjame comentarle, esto que él ponía ahí el MIS, es el síndrome inflamatorio de baja intensidad crónico, eso es lo que es el MIS-C, o sea, el C es crónico, lo puso en inglés.
Multisystemic Inflammatory Chronic Syndrome. Eso es lo que pone el MIS. Y es lo que comentábamos al principio. No tenemos cifras exactas todavía porque los están haciendo los estudios de estadística, pero es un factor de riesgo muy importante. Y principalmente lo hemos estudiado en los adultos, pero ahora pues lo vamos a tener que empezar a estudiar también en los niños. Creo que Mariana no está por ahí. Se me fue a pasear. Pero déjame mandarle, voy a buscar al productor, aquí es Christopher Álvarez, ¿verdad? Aquí le voy a mandar el cuadro de las vacunas para que lo tenga y a ver si lo puede subir. Y ahí viene la información que nos están pidiendo. Es un cuadro que yo lo hice ese cuadro. Me tardé como... Ya se lo envié. Me dice Mariana que ya se lo envió a Christopher. Gracias, mi amor. Ahí viene toda la información, incluso es un cuadro que traté de hacerlos con la mayor cantidad de información. Viene el fabricante, quién es el laboratorio que lo hace, después viene cuál es la estrategia antigénica, es decir, qué estrategia utiliza el laboratorio para tocar la puerta e invitar al sistema inmunológico, luego viene cuántas dosis deben aplicarse, luego viene qué intervalo hay entre una dosis y otra en el protocolo original, porque esto ha ido cambiando. Recuerden, al principio decían, no, pues tiene que ser 21, 28 días, pero ya se ha ido ampliando hasta 120 días. Después, ¿cuál es el país de origen donde se hizo la investigación de las vacunas? También lo dice en ese cuadro. Y también viene la eficacia. Viene la eficacia y luego vienen las dos columnas que nos hablan de la eficiencia, que es protección contra enfermedad grave, hospitalización, que prácticamente pues está tomado en la mano con terapia intensiva y muerte, ¿no? No es ese, mi amor, no, esos son los protocolos de investigación, eso que están poniendo de ahí. Moderna, ¿no? Sí, esos son, y ese está padrísima, esa diapositiva. Lo puedo poner. Sí, si quieres, ponla mientras le mando yo al productor, ese cuadro que estaban viendo ahí, lo hice también, es un resumen que también me regañó María, me dijo, ya estate en paz, deja de estar de nerd. Bueno, es que ellos pusieron Moderna sacó un resumen del estado financiero de Moderna y puso el resumen de todas las vacunas y todas las vacunas y todos los medicamentos que están ensayando últimamente, es ese. Y fíjense cómo todos estos vean el último que dice código de investigación, todos son productos RNA, ¿ya se fijaron? Porque, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que lo platicamos aquí, meme? Las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID. Ahí están viendo en la primera columna cómo ya se está ensayando la columna se está ensayando la vacuna SARS-CoV-2 para adolescentes, que se llama TeenCov. Luego se está ensayando la vacuna para niños, que se llama KidsCov. El rechazo a trasplantes, que es también el CoV Transplant, así se llama el producto, se va a llamar. Ustedes están leyendo aquí el futuro de la medicina. Esta es información, pero que va a salir en los próximos años, en los próximos 2 años. Todos estos protocolos de investigación, algunos están en fase 3, otros están en fase 1 o 2. Baja un poco donde estás ahí y vas a encontrar el que yo ya les había platicado, la vacuna para el HIV, ahí está, virus de la inmunodeficiencia se llama HIV, ahí están, ahora ya están las 2 vacunas RNA, que son la 1644 y la 1574, ya va a salir, y miren, ya va a haber vacuna para el virus de Zika, para el virus de Nipah, para chikungunya, en fin, está fabuloso, vacuna personalizada para cáncer, ¿se acuerdan que también ya lo platicamos aquí? Claro. Que se utiliza la información genética, se junta del cáncer con el de la persona y hay un tercer código genético que es la combinación de ambos. Bueno, pues se va a hacer una vacuna. Esto ya se los había platicado aquí, ya les había dado yo unos adelantos. Entonces, fíjense, se va a utilizar la vacuna personalizada para cáncer, va a ser la de RNA 4157 y se va a unir con un medicamento que produce AstraZeneca, que es el pembrolizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para tratar, no me acuerdo ahorita qué enfermedad, pero es una enfermedad autoinmune. Muy interesante. O sea, no todo esto es ciencia así de mucha... Necesitamos estar locos para que nos guste esto, pero fíjense nada más todos los protocolos de investigación que están haciendo y todo esto va a salir al mundo próximamente.
¿no? Y va muy con la mano de la pregunta que nos hace Hugo Beltrán, ¿no? Que es que qué tan lejos está la comunidad científica, en este caso la de COVID, ¿no? De tener una vacuna que elimine el virus y por ende se evite contagiar de nuevo, ¿no? Que sabemos la vacuna, pero vean esto. Muchas de esas se están ensayando muchas de esas. Y lo que se va a hacer, déjenme platicárselos más o menos así, a grandes rasgos, sin palabras, sin utilizar términos técnicos, que no sirve mucho cuando hablamos con términos técnicos. Imagínense que ustedes van a hacer una vacuna que los cure contra el Audi, el coche Audi. Bueno, pues yo le voy a poner esto a la vacuna. Esto lo traen todos los Audis, ¿no? Que es el logo de Audi. Pueden cambiarle las puertas, puede ser A4, A5, A8, A6, pero esto nunca cambia. Entonces yo hago una vacuna que incluya esto, el logo de Audi, que lo traen todos los Audi. ¿Y eso qué significa? Pues que sirve para todos y todo el tiempo, porque eso nunca cambia. Entonces, el reto que nosotros tenemos es identificar qué estructuras no mutan con tanta frecuencia o de manera tan relevante, y eso es lo que vamos a incluir en la vacuna para presentárselo al sistema inmune, que genere anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados en grandes cantidades al principio, luego que se quede guardado en la memoria inmunológica del paciente, y cuando llegue a pasar un Audi, boom, se activa la memoria inmunológica y le partimos el queso al Audi que va pasando enfrente de nosotros. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en términos coloquiales. Si me está viendo algún médico inmunólogo, por favor, no vayan a decir que, pero es que lo hago así lo entiende la gente y lo han entendido muy bien. Y utilizar este tipo de ejemplos es muy práctico para explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Aquí, Mandarina Mora nos hace este comentario, ¿no? Y nos dice que ella se puso la primera dosis de AstraZeneca y tuvo síntomas de hasta no poder respirar y sentía que se desmayaba, que si ella toma eso como una alerta para no ponerse una segunda dosis o si es un síntoma. No, Mandarina, qué bonito nombre, Mandarina. No, eso no es una reacción anafiláctica. Una reacción anafiláctica hubiera sido que tuvieras de verdad no poder respirar, no la sensación de no poder respirar, y que hubieras requerido tratamiento con epinefrina o adrenalina. Si tú no requeriste epinefrina o adrenalina como tratamiento de la reacción a la vacuna, no tuviste una reacción anafiláctica. Ahora, doctor, hay varios comentarios que nos estaban haciendo que justo los esperé como para el final. Me pone aquí Diana Díaz que qué bueno que haya locos como yo. Creo que todos los científicos y los investigadores en cierta manera están locos. Si no, ¿de dónde? ¿Cómo le va? En el buen sentido. Yo creo que los locos son las mejores personas. Lo he dicho muchas veces. Ahora, ahí está. Ese es el cuadro, creo, que teníamos ahí pendiente sobre... Exacto. ¿Ya lo vieron? Qué chulada. Ese me llevó unas 4 o 5 horas hacerlo, pero está padrísimo porque fui sacando información de todos los sitios de los laboratorios y de los estudios que han salido, y ahí está, miren, están todas las vacunas, está la de Pfizer, la de Moderna, la de Astra, la de Sinovac, la de Gamaleya, Johnson & Johnson, CanSino y Novavax. Ahí pues obviamente no están incluidas las que están todavía en investigación, no están otras vacunas. Por ahí creo que yo tenía... miren, ahí está... ese es el anterior, porque tengo uno más actualizado. Mi amor, te lo voy a mandar, porque el que tengo más actualizado, ese ya incluye las vacunas, la vacuna cubana. Ya tiene la vacuna cubana incluida en el otro cuadro. Te lo mando para que se lo mandes a Christopher Coco, porque Christopher como que te hace más caso a ti. Yo no sé por qué será, porque está bonito. Y hablando de vacunas, doctor, había gente que ahí nos preguntaba sobre la patria, ¿no? Que como para cuándo veremos la patria en una lista de estas. Me hizo el favor el doctor Mauricio Rodríguez, creo que se llama el doctor Mauricio, de la UNAM. Excelente, cuando puedan escucharlo, es un tipazo, además muy inteligente. Él, fíjate que su puesto en la UNAM, él es el vocero oficial de todo lo que está relacionado con comunicación respecto a medicina, la Facultad de Medicina. Es una persona muy decente, a mí me encanta cuando coincido con él en las entrevistas, son conversaciones
exquisitas cuando habla con él. Entonces, él me mandó un mensaje hoy diciéndome que la vacuna Patria está en fase 1 o 2 de investigación clínica, que es bastante poco probable que esté terminado para diciembre, que es el proyecto original, porque ahí sí esos tiempos sí no se pueden forzar, eso sí no obedecen a órdenes políticas o decisiones políticas, pero es bastante poco probable. Recuerden que la vacuna Patria es una vacuna que está hecha con adenovirus 5. Ahorita lo van a ver aquí en el cuadro cuando lo ponga el productor, el nuevo cuadro. La vacuna de adenovirus 5 es, por ejemplo, como la de CanSino o la segunda dosis de la Sputnik de Laboratorios Gamaleya, es muy parecida a esas vacunas. Entonces va a ser una vacuna que va a tener pues una eficacia más o menos como del 65-68%, con una eficiencia, que son las últimas dos columnas que ven ahí. Esa es la eficiencia, es muy fácil. La eficacia ahí está marcada como eficacia, y las siguientes otras dos columnas, quítenlo de arriba si quieren, de prevención, enfermedad grave y prevención, hospitalización, y pónganle eficacia. Esa es, es la eficiencia. Esa es la eficiencia. Es decir, en el mundo real, ¿qué beneficio real produce la vacuna? Y esa es la eficiencia, las dos últimas columnas. Entonces, eso es lo que va a tener la vacuna Patria. Ahí, como ven, ya está incluida la vacuna de Cuba en la penúltima línea, que es la vacuna Abdala, que tiene 3 dosis y es extraordinaria. Miren nada más la eficacia que tiene y miren nada más la eficiencia que tiene la vacuna cubana. Obviamente no le van a hacer mucha promoción, pues porque nosotros somos un mercado, ya no digo yo que vivo aquí en el Gabacho, ustedes son un mercado que está dominado prácticamente por información norteamericana, ¿no? Ahora, doctor, después de esta información hay varias preguntas todavía y quiero centrarlas en, creo que hay una segunda pandemia, o vaya, hay varias, pero hay una en particular que tiene que ver con las vacunas y es la de los no vacunados. Vemos que las personas que están mayormente entrando a hospitalizaciones son porque no están vacunados. Estados Unidos creo que es uno de los países que más ha estado sufriendo de esto, México también lo tiene, pero ¿qué pasa con los no vacunados? Yo sé que aquí no estamos para obligar a nadie, ni mucho menos para hacer entender cuando no quieren, pero ¿cómo concientizar un poco sobre lo que está pasando con ellos? Mira, como yo se los he puesto ahí en Twitter, yo no tengo la intención de convencer a nadie de que se vacune, ¿eh? No se vayan a confundir y vayan a pensar que yo quiero convencer a alguien que se vacune. Mi amor, le mandas eso que te acabo de mandar al productor y que lo ponga. Mira, es evidente, y hace 2 semanas lo dijo, 12 días lo dijo la directora del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos con el respaldo del Centro para el Control de las Enfermedades de Europa. Ahorita ya la pandemia COVID-19 es la pandemia de los no vacunados. Es decir, el grupo que nos preocupa desde el punto de vista de salud pública son las personas que no se han vacunado. Porque los que están vacunados, sí, claro, se infectan. Yo sigo viendo ese tipo de publicaciones. Es que aunque estaba vacunado se infectó. Claro, pues sí, si la vacuna no es un halo protector de santidad ni de pureza. O sea, no. La vacuna lo que hace es que produce eficiencia, es decir, protege a la gente contra enfermedad grave, contra hospitalización y contra muerte en un porcentaje muy alto. El muy bajo porcentaje de personas vacunadas que se enferman, se complican y llegan a morir, ese porcentaje es porque tenían un número significativo de comorbilidades. Una persona vacunada, sana, prácticamente no hay imposibles en medicina, pero sería algo excepcional. No se ha presentado casos significativos, probablemente se presente uno por cada 10 millones, una cosa de ese tipo. La última gráfica que les vamos a poner aquí, fíjense, esa gráfica es el porcentaje de población no vacunada en los estados de Estados Unidos. Si quieren hacerla grandotota, vamos a tomar un estado, el que ustedes quieran, aleatorio. La primera columna que se ve como en gris, que tiene como una manchita verde al principio, esa es la población y el porcentaje de los vacunados que se hospitalizan, que tienen casos, es decir, que se identifican enfermos. Ahí vamos a poner California, que mucha gente tiene familiares en California. El 1.4 de los pacientes en California, y ese es alto, ese es alto. Ahorita les voy a decir por qué es tan alto. Ese caso de California,
el 1.4 de las personas que se enferman de COVID, que les diagnostican COVID y que tienen síntomas relacionados con infección de SARS-CoV-2, 1.4, es decir, uno y medio, vamos a decir, de cada 100. El resto, el 98.8 de los pacientes, 6% de los, 98.6% de los pacientes son pacientes no vacunados. O sea, fíjense el tamaño de lo café en esa, ahora sí si quieren hacerlo chiquito, fíjense el tamaño de lo café, son todos los pacientes no vacunados que ahorita están diagnosticados por COVID en los diferentes estados de los Estados Unidos. Fíjense, ustedes díganme, o sea, viendo esta gráfica, díganme si no están en desventaja los no vacunados con los vacunados. En los estados en los que el porcentaje es más alto, como por ejemplo Arizona, Arkansas, California, ¿saben qué pasa? Que hay muchos gordos. La obesidad sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes para que haya mucho más casos. Entonces, aunque estén vacunados, si son obesos, fuman, ingieren alcohol más de lo debido y llevan una vida sedentaria, pues van incrementando los riesgos de su salud aun cuando estén vacunados. Pero aún así, aunque sean el tipo que lleva el peor estilo de vida, pesen 250 kilos, si están vacunados, aún así tienen un riesgo infinitamente menor que si son sanos y no están vacunados. Ahora, doctor, ya para ir cerrando, porque, por ejemplo, las preguntas siguen, ¿no? Pero ya son Sí, más claro. como preguntas de análisis. Acá nos dice, por ejemplo, Candy, ¿no? Hola, los niños y los bebés, en mi casa todos tenemos COVID, sanos, mi esposa ya vacunados con CanSino, una bebita de 1 año y un niño de 4, casi no presentan síntomas. Claro, así va a ser, así va a ser. Y qué bueno, me da muchísimo gusto. Entonces, va a ser muy interesante que ustedes, por ejemplo, que se hicieron la prueba, no sé qué prueba les hayan hecho, espero que haya sido una PCR nasal, que es muy, muy segura, es muy confiable, es una prueba muy confiable. Ojalá ustedes reporten al sistema de salud que tuvieron una prueba positiva. Aquí cuando yo le hago a un paciente una prueba en el consultorio y sale positiva, tengo que notificar al Departamento de Salud Pública del Estado de Colorado. No sé si eso también se los pidan en México, pero si eso se hace, se va a llevar una estadística mucho más, en estadística se llama poderosa. El poder de una estadística es directamente proporcional al número de casos que tenemos y entre mayor sea el número de casos, mayor es el poder de una estadística. Así es como se define. Entonces, vamos a tener una estadística mucho más poderosa. Ahora la palabra que se utiliza, que es así como que más fashion, es robusta, pero la palabra formal en estadística, en bioestadística es poderosa, es una estadística con poder. Vamos a tener muchos datos. Ojalá ustedes decidan notificarlo. Creo que lo pueden hacer en línea. No sé exactamente cuál sea la página en México, pero se puede hacer. Una vez que ustedes saben que tienen una prueba positiva, como muchas de esas son de las que se hacen en casa, pues el laboratorio no las hizo, entonces, porque todos los laboratorios están obligados a reportar todas las pruebas positivas al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, al INDRE. Pero si ustedes hacen la prueba en su casa, pues ustedes, obviamente, mucha gente no lo notifica, pero ojalá quieran formar parte de esa estadística y cuando vean que están dando estadísticas y digan, es que tal porcentaje de niños menores de 2 años, ahí estamos nosotros. O sea, sientan ese orgullo que ustedes contribuyeron a esa estadística poderosa. Y esta pregunta de Ernesto Salas dice, pregunta para el doctor Frisby, mi esposa en la primera dosis presentó oxigenación de 85% y frecuencia cardíaca de 106. ¿Estas reacciones se consideran como reacción anafiláctica? Se vacunó con Pfizer. Esto más bien parecería ser una reacción de hiperventilación, es decir, hay pacientes que les causa mucha ansiedad entonces yo les recomendaría, si quieren ver, métanse a la página, pongan en el buscador de YouTube, pongan equipazo informativo, ejercicios respiratorios, así pónganlo, equipazo informativo, ejercicios respiratorios, y en el noticiero de Blanca Lolbe y Carlos Castellanos, ahí yo di una plática de ejercicios respiratorios, y cuando sientan esa ansiedad, incluso les sirve mucho como para hacer, si no lo quieren hacer desde el punto de vista místico, pero hagan ejercicios respiratorios, es muy sencillo, los ejercicios son 3, 4, 5, les hago uno aquí rapidísimo. ¿Eso qué quiere decir? Respiren por 3 segundos, guarden el aire por 4 segundos y saquen el aire durante 5 segundos. Se los hago.
y repítanlo y háganlo muchas veces durante 5 o 10 minutos y eso les va a generar un nivel muy alto de oxigenación en el cuerpo y los va a relajar. Pongan musiquita sabrosa y háganlo y eso van a ver que les aumenta su capacidad ventilatoria. Yo eso lo hago todas las noches y me quedo dormida como en el número 2. Como... Es que tienes la conciencia tranquila. Aquí nos pregunta, esta pregunta, doctor, ¿cómo podemos saber si la vacuna patria podría tener un mayor o menor porcentaje de eficiencia si todavía no están los... Porque ya tenemos otras vacunas de adenovirus 5. Ok. Ahí están en el cuadrito que les puse, la vacuna de adenovirus 5, recuerden, es la segunda dosis de la vacuna de Sputnik y es también la vacuna de la de CanSino. La de CanSino utiliza adenovirus 5. Entonces, es altamente probable que la eficacia y la eficiencia vayan a ser simétricas con las otras vacunas de adenovirus 5 que hay. Aquí nos dicen, hice su ejercicio y me sentí muy bien. Pongo acá, le pedí al productor que me echara la mano poniéndola porque hay personas que no vieron que estaba en su cuadrito la Sputnik, ¿no? Y están, es que ¿por qué no está la Sputnik? No, pues aquí está. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí primero dice el laboratorio, que es los laboratorios Gamaleya, y luego está la Sputnik V, que no es Sputnik 5, ya me corrigieron y tienen razón. Exactamente. Y dicen, ya saben que en todos lados hay grilla, le pusieron Sputnik V por Victoria, que Victoria no se escribe con V en ruso, pero y hay otros que dicen que es por Vladimir. Solamente el productor que habla ruso deberá de decirnos eso. De verdad habla ruso, aunque usted no cree, habla ruso el muchacho. No habla bien español, pero habla bien ruso. Perfecto. Me dice Mariana que ya le mandó los ejercicios, la liga de los ejercicios al productor, por si quieren poner el link a los ejercicios respiratorios, háganlos, son muy buenos. Y si pueden comprarse un oxímetro de pulso, mejor, porque ahí van a ir viendo, se van a sorprender cómo sube muchísimo la concentración de oxígeno y cómo baja muchísimo la frecuencia cardíaca. Háganlos cuando van manejando, cuando van en el transporte público, si no tienen auto, antes de dormir, al despertar, cuando se sientan ansiosos por algún problema que tengan, hagan ejercicios respiratorios, en fin, son muy útiles porque el tener concentraciones de oxígeno altas en el cerebro relaja mucho, produce una relajación muy importante. Ya ven, como ya están burlando de mí que me quedé dormida, ya ven, sí se puede. Sí se puede. Doctor, para cerrar, me gustaría cerrar con recomendaciones para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Yo creo que, aunque ya las hemos dicho y las sabemos, y yo creo que es bueno repetirlas, no nos cansemos de repetirlas. Entonces, ¿qué recomendaciones hay para COVID en estos tiempos, tercera ola? Vacúnense, es la recomendación que yo les doy. Si deciden vacunarse, ¿qué vacuna es buena? Pues la que haya disponible. Desafortunadamente en México ahorita no están fluyendo tanto las vacunas como nos gustaría, aunque parece que ya va a incrementar y una de las razones es que aquí en Estados Unidos ya poca gente se está vacunando. Como lo repito, yo aquí en la clínica tengo vacuna de Moderna y tengo vacuna de Johnson & Johnson y prácticamente ya nadie va a vacunarse. Ya va a haber más vacunas. Si tienen acceso a las vacunas, pues se los recomiendo. Esa es una. Y la segunda es, pues traten de seguir las medidas de precaución universal. Son las mismas. Quédate en casa si no tienes que salir. No tiene ningún sentido de haber pirámides por favor. La segunda, distanciamiento social si es que tienen que salir. Utilicen cubrebocas en lugares donde hayan otras personas que no vivan en su casa habitualmente, con las que no interactúen regularmente. Eso es una recomendación. Lávense las manos, no se toquen las superficies húmedas de la cara, que son boca y nariz, y por los ojos también, aunque habitualmente la carga viral que entra de COVID, que llega a los ojos, no es suficiente como para infectar a una persona, porque recuerden, SARS-CoV-2 es un virus primordialmente respiratorio.